vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Padre, nos hemos gozado en alabanza, Señor, en dar ofrenda, Dios Padre Celestial. Y hoy, Dios mío, Padre Santo, esta palabra, Dios mío, Padre, que usted, Padre, ha puesto en mi corazón, Padre Santo, yo quiero compartirla, Señor, con este pueblo, Padre, que usted lo ha comprado con su sangre preciosa, Padre Santo. Te pido, Dios mío, que me des palabras, Señor amado, que hable, Señor, a tu pueblo, Dios mío, así como tú has hablado a mi vida, Dios amado. Bendito sea el nombre del Señor, porque tu palabra dice que no regresa vacía, Padre Celestial. Oh Padre, porque es como la lluvia, como la nieve, Padre, en el nombre de Jesús, Señor amado. Te pido, Padre Celestial, aleluya, que sea tu palabra cambiando los corazones, Dios mío, dando vida, Señor amado, aquel que está muerto, Señor amado, espiritual, Dios Padre, aquel que está apartado de tu gracia, levántalo, aquel que está enfermo, sánalo, Padre, aquel, Dios mío, Padre, que tiene espíritu inmundo, a lo libre en el nombre de Jesús. Te lo pido en esta noche, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice amén. Puede sentarse, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Hemos dado lectura a esta palabra. Yo el tema que le he puesto a esta palabra se titula La nueva vida en Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. El día miércoles mi hermano Luis Espinal predicaba el nuevo nacimiento. Y digo, bueno, y estaba pensando, y yo había meditado, ya tiene como un mes que venía meditando en esta palabra del Señor. La nueva vida en Cristo. Alabado sea el nombre de Dios. Y vemos nosotros aquí en la carta de los Efesios, capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios Padre, dice, de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha, delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos ante el amado, a quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia. Dice el 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, en el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Así, hermanos, que siempre tenemos que dar gracias al Señor, porque por su gracia nosotros hoy en esta noche estamos aquí en este lugar. La palabra del Señor dice que nosotros somos salvos no por obra, para que nadie se gloríe, sino es por la regeneración del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Imagínense qué bendición que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Y dice en Efesios capítulo 2, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia,
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Bendito sea el nombre de Dios en esta noche, alabado sea Cristo. Así, mis hermanos, que por Cristo nosotros somos salvos. Y aquí la palabra del Señor nos manda a vivir una vida nueva, una vida conforme al Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8, verso 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8, 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Bendito sea el nombre de Cristo, aleluya. En primera de Pedro capítulo 2 verso 1 dice la palabra de Dios que desechemos toda malicia, engaño, hipocresía, envidia y distracciones, y que anhelemos como niños recién nacidos la leche espiritual, para que podamos crecer, si es que habemos gustado la benignidad del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Cristo es bueno. Vamos a darle lectura en los versos que leíamos. Efesios capítulo 4, verso 17. La nueva vida en Cristo. Esto pues digo, dice, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Hemos dado lectura a unos pasajes en la manera que nosotros vivíamos antes, cuando nosotros estábamos apartados de la gracia de Dios, cuando nosotros no conocíamos a Cristo. Nosotros vivíamos en tiniebla, siguiendo las corrientes de este mundo, de la potestad de los aires, que es el diablo. Así nos conducíamos. Pero cuando Cristo apareció en nuestra vida fue transformada en Cristo. La palabra del Señor dice que cuando nosotros venimos a Cristo, nueva criatura hacemos. Todas las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas nuevas. Bendito sea el nombre de Dios. Así que cuando nosotros venimos a Cristo, todas las cosas tienen que ser transformadas en nuestra vida. Y tenemos que empezar a vivir una vida conforme a la voluntad de Cristo. Aleluya. Dice que andan en la vanidad de su mente. O sea, la persona sin Cristo, dice que anda en la vanidad de su mente. O sea, que está perdido. Este mundo, nosotros vemos la corrupción que hay en este mundo, la vanidad. El hombre hoy en estos tiempos no quiere nada con el Señor. El hombre le ha dado la espalda al Señor. El hombre blasfema contra el Señor. El hombre muchas veces blasfema contra la palabra de Dios. La palabra del Señor dice que toda palabra le será perdonada a los hombres, aquel que habla de Cristo, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada en este siglo ni en el venidero. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Dice que vosotros, los gentiles, sea, los incrédulos, aquellos que todavía no conocen al Señor, asimismo éramos nosotros. Éramos incrédulos cuando nosotros
no conocíamos a Cristo. Nosotros estábamos perdidos en la vanidad de nuestra mente. Teniendo, dice, el entendimiento entenebrecido, o sea, en tiniebla, oscuro, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que ellos hay, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron, dice, toda sensibilidad, se entregaron a lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Así vive el mundo. Por eso la palabra del Señor nos enseña, dice la palabra del Señor, que la venida del Señor sería como los tiempos de Lot. En los tiempos de Lot, dice la palabra del Señor, que toda carne se había corrompido, desde el más pequeño hasta el más grande. Estaba corrompido esa ciudad. Como los tiempos de Noé, también dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 6, que aquel mundo antiguo estaba corrompido. Se había corrompido la tierra por la dureza de su corazón. Y en estos tiempos vivimos los mismos tiempos de Noé, los mismos tiempos de Lot, que vemos nosotros la humanidad corrompida, que a lo bueno le dicen malo y a lo malo bueno. Usted que conoce la palabra de Dios, usted que lee la palabra de Dios, usted que tiene la mente del Señor, usted sabe bien los tiempos que hoy estamos viviendo, que no son tiempos buenos, sino son tiempos que la iglesia tiene que buscar al Señor. Es tiempo que la iglesia despierte, es tiempo que la iglesia abra sus ojos y mira a su alrededor cómo estamos viviendo en este mundo. La palabra del Señor dice que aún Lot afligía su alma viendo, dice, la maldad y oyendo la maldad que había en aquella ciudad de Sodoma y Gomorra. Por eso Dios la destruyó. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso el Señor manda que nosotros vivamos una vida nueva en el Señor. Aquí el Señor exhorta a la iglesia de Efesios que ya no vivan como los otros gentiles o como antes vivían. Mire cómo sigue diciendo adelante. En los cuales después, dice, perdieron toda sensibilidad y se entregaron a lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Será que alguien, hermana, me puede poner Romanos capítulo 1? Bendito sea el nombre de Dios, y verso 21. Vamos a estar leyendo lectura. Alabado sea el nombre de Dios. Dice, pues habiendo conocido a Dios, sea que conocían al Señor, no le glorificaban como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabio, se hicieron necio. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. O sea, se hicieron imágenes de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, dice, cambiaron el uso natural por lo que es contra la naturaleza que Dios creó, ¿verdad? De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer,
se encendieron en lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, recibieron en sí mismo la retribución debida a su agravio. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, cuando estando de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, deseables, sin efecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo hacen, sino que también se complacen con las que los practican. Bendito sea el nombre de Dios. Aquí vemos nosotros esta lista que dice la palabra del Señor, que todos aquellos que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Una vez a mí me preguntaba un compañero de trabajo y me hacía una pregunta, que por qué los niños nacen ya siendo homosexual. Entonces yo le leía estos versículos de la Biblia. La palabra del Señor nos dice en 1 Corintios capítulo 7, y nos habla a través del matrimonio, habla del soltero, del que se quiere casar también, ¿va? Del que tiene dominio propio también, que se quede sin casarse. Pero dice Pablo que es mejor que se case que estarse quemando. Bendito sea el nombre de Dios. Y él me hacía esta pregunta, que por qué los niños desde chiquitos nacen homosexuales ya. Y me hacía esta pregunta, ¿y qué pasa que si tu hijo, cuando ya tú veas que él vaya creciendo y sea homosexual? Pues estaba hablando sobre eso. Entonces le empecé a decir yo, mira, aquí está todo lo que dice la palabra de Dios por no conocer a Dios, por darle la espalda al Señor. Ahora la palabra del Señor nos dice ahí, si algún creyente, sea la esposa o sea el esposo, es cristiano, es santificado, el hijo es santificado, ya no es bastardo. Ahora, aquellos que no tienen a Cristo, es posible, le digo que los niños no nacen si no es el pecado. Porque si nosotros vemos a veces también en la iglesia, de repente salen del closet. Salen del closet de repente. Hoy vemos en estos tiempos que ya no se distingue el varón, que ya no se distingue la hembra. Hoy vemos nosotros la vanidad de su mente del joven. Usted lo puede ver, yo lo puedo ver, la iglesia lo puede ver. Se empiezan a quitar las cejas a los hombres, a hacerse cortecitos bien raros, y usted los mira bien depilados a los hombres. Y usted se pregunta, ¿y él será que es homosexual? Usted se hace la pregunta. Y así comienza. Y cuando se daste cuenta, puede tener familia, puede tener hijos, puede tener su esposa, pero ya de viejo se les cae la mano. Yo lo he mirado. ¿Por qué? Porque andan en la vanidad de su mente. Y así pasa en la iglesia. Hay ministradores de la palabra de Dios, hay ministradores de la alabanza de Dios, hay mujeres ministradoras de la palabra del Señor.
He visto testimonio, he escuchado testimonio, que de repente le gustaron las mujeres. Se le metió el espíritu de homosexual. ¿Así por qué? Por darle la espalda a Dios, por no glorificar a Dios, por no darle gracias a Dios, porque de donde Dios nos escogió, desde la fundación del mundo, de ahí nos rescató Dios. Ahí Dios, dice la palabra de Dios, que metió su mano en el lodo cenagoso. De ahí nos levantó Dios, de ahí nos transformó Dios, de ahí nos cambió Cristo. De las tinieblas nos llamó el Señor. Cuando usted y yo estábamos apartados de la gracia de Cristo, cuando nuestro entendimiento estaba tenebrecido, cuando usted era borracho, cuando usted era drogadicto, cuando usted era pornográfico, bendito sea el nombre de Dios. Cuando usted viene a Cristo, su mente es cambiado, su corazón es cambiado. La palabra del Señor dice que aquel corazón de piedra el Señor lo quita y pone un corazón de carne y un espíritu nuevo, y aquel espíritu nuevo dice: Abba, Padre. Bendito sea el nombre de Dios. Y el hombre es cambiado, el hombre es transformado. Y el hombre, aleluya, cuando viene a Cristo, empieza a glorificar al Señor. Empieza a dar testimonio cómo era Él, cómo Cristo lo cambió, cómo Cristo lo transformó, cómo Cristo, aleluya, lo levantó, aleluya. Porque ese es el Cristo que predicamos, ese es el Cristo que Pablo predicaba. Por eso Pablo dice: mas yo ya no vivo, yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe. En Cristo Jesús. Porque solamente en Cristo, y solamente Cristo, es que Cristo es maravilloso, hermano. Cristo es bueno. Así que nosotros ya vemos cómo el hombre se corrompe. Y aquel muchacho se quedó, bueno, dijo: cierto. Como yo le dije, si la mujer o la hermana es cristiana y el esposo es incrédulo, sus hijos son santificados. Bendito sea el nombre de Dios. Seguimos leyendo, hermanos. Dice el 20: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Cristo. Señor dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. También la palabra del Señor dice: no se turbe vuestro corazón, cree en Dios y cree también en mí, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si hubiera pues, voy a preparar morada, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero el Señor nos muestra el camino a través de su palabra del Señor, porque Él dice que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Bendito sea el nombre de Dios. Y cuando nosotros venimos, aprendemos de Cristo. Alabado sea Dios. Y empezamos a caminar con el Señor, y empezamos a leer la palabra de Dios. Y usted tiene una hambre, una sed de conocer más de Dios. Empieza a escudriñar la palabra de Dios, porque la palabra del Señor dice: escudriñad las escrituras, porque os parece que en ella está la vida eterna, y ella es la que da testimonio de mí. Y entonces empieza a escudriñar la palabra del Señor, y el Señor le empieza a dar la palabra del Señor. El Señor empieza a decirle: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ahí empezamos a ver el Señor cómo empieza a enseñarle a aquel pueblo del Señor, aquel pueblo
pueblo que tenía hambre de escuchar la palabra de Dios, de conocer el reino de los cielos. Y vemos nosotros manifestado Cristo, alabado sea el nombre de Dios. Y empieza Cristo a decirle que Él es la verdad, aleluya, y que solamente Cristo puede cambiar, y que solamente Cristo puede salvar y puede libertar. Y ahí vemos al Señor predicando, enseñándoles a sus discípulos. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo dice en la carta de los Efesios capítulo 6 que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea que no es con su hermano, no es con su prójimo, no es con su vecino, no es con su esposa, con su esposo, con sus hijos, sino es con la potestad de las tinieblas, con huestes espirituales de la región celeste. Pero Pablo dice: ceñí vuestro lomo con la verdad y vestido con la coraza de la justicia. Empieza a decir Pablo, nos empieza a enseñar que nosotros, aleluya, dice que tomemos la coraza, el escudo de la fe. Y ahí nos empieza a enseñar la palabra del Señor. Cómo tenemos que vivir en Cristo. Una nueva vida en Cristo. Dice el 22: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conformes a los deseos engañosos. Los vicios, los deseos de la carne. La carne nunca se sacia de pecar. Decía allí Ávila: tóquese, va a ver que ahí está, pelízcase ahí, esa carne es mala. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso es necesario que nosotros nos sometamos al Señor. Es necesario que nosotros oremos. Es necesario que nosotros ayunemos para que esta carne se sujete al Espíritu. Porque esta carne no quiere nada con el Señor. Esta carne le da sueño. Esta carne le gusta todavía los deseos del mundo. Esta carne todavía se deleita todavía. Bendito sea el nombre de Dios. Y cuántas cosas no hace Dios por nosotros. Yo meditaba y leía esta palabra, Señor. Imagínense, a veces nosotros leemos la palabra de Dios, pero a veces el Señor dice: detente ahí. Te quiero hablar yo a ti esta noche. O te quiero hablar a ti esta mañana. O te quiero hablar a ti este día. Y usted se detiene y empieza a meditar la palabra del Señor. Y usted se empieza a inspeccionarse a usted mismo. ¿Dónde, Señor, le estoy fallando yo? Y usted empieza a decir, bueno, y aquí empieza a decir, vamos a seguir leyendo. Alabado sea el nombre de Dios. Dice el 23: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea que la mente es renovada por la palabra de Dios y por el Espíritu del Señor. Y dice el 24: y vestido del nuevo hombre, criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El Señor dice: sé santo porque yo soy santo. Y dice la palabra del Señor que nosotros vivamos en toda nuestra manera de vivir en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice el 26: iraos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuántas veces nosotros nos entra la ira? Era santa, dice mi hermano Fernando. Bendito sea el nombre de Dios. A veces nosotros, muchas veces nos
entra la ira, entra ese momento cuando usted tal vez se enoja. Vemos nosotros, el Señor, hay una ira, hay un celo. A veces no confundamos la ira cuando usted se pone en ira y va a golpear a su hermano, ¿va? Se le va el golpe. Sino que el Señor miró como en el templo del Señor, cuando iban a adorar, dice la palabra de Dios, de todos lugares venían a la casa del Señor, aquel templo que hizo Salomón. Dice que ahí vendían cabritos para que ya el pueblo no se sacrificara más en traer el sacrificio que llevaban al templo de Dios por sus pecados. Habían cambistas de monedas. El Señor le dio un celo por mirar a aquellas personas vendiendo a aquellos animalitos. Dice que él entró en ira. Fue y empezó a voltear y a chirronear a todos los que estaban ahí. Entonces, dice acá la palabra de Dios: iraos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El Señor dijo que cuando viniera uno al templo a orar, o cuando tú ores, perdona a tus hermanos. Perdona a aquel que te ofende, para que también así vuestro Padre los perdone. Y si alguien dice viene a orar y trae su ofrenda, deje aquí su ofrenda, váyase y reconcíliese con su hermano y no se duerma enojado. Porque hay muchos que la ira lo tienen por años, por días, por tiempo. Y como le digo, vivimos en esta carne y somos fáciles de irarnos. A veces, muchas veces los hermanos ponen ejemplo cuando usted está en un tráfico o cuando alguien de repente se le cruza por delante, o cuando alguien le va pitando para que usted se apure, o cuando alguien le empieza a levantar las luces y ahí lo lleva y usted le dice al Señor: Señor, ten paciencia, ten misericordia, dame paciencia, Señor, le dice usted. Pero de repente se le pasó adelante y usted le quiere hacer lo mismo, seguir adelante. ¿Sabe algo que me pasaba a mí? Estaba trabajando acá en DC, en Washington, ahí por donde está el Costco. Ahí estaba un policía arribita, apenas hace como 15 días. Venía uno atrás de mí apurado, ahí empujándome casi, me tiraba las luces y ahí venía. Y se me pasa adelante y se me mete bien cerquita. Yo le dije: Dios te bendiga nomás. Adelantito estaba el policía, nomás de unos 2, 3 reversazos, y cuando lo vi prendió la luz atrás de mí. Digo, me va a parar a mí. ¿Y yo qué hice? Y se dio vuelta adelantito como a 5 carros. Yo no sé cómo lo alcanzó y lo detectó. Lo paró. Lo paró ahí. Entonces Dios es justo, Dios hace justicia. Dice la palabra del Señor que le dejemos todas esas cosas al Señor. Bendito sea el nombre de Dios, porque Dios es el que pelea por nosotros. Dios es el que lucha por nosotros. Porque la palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Los que le temen. Y le defienden. Es que Dios es misericordioso. Y ahí lo paró el policía. Me decía el compañero: qué bueno, dice. Bueno, le digo: no, pues no, uno no quisiera eso, pero para eso está la ley. Así que déjeselo a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, dice.
haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Yo aquí no hay ninguno, yo creo que hurte, ¿va? Ninguno, dijo el pastor, que se lleve la pala del trabajo o que se lleve cobre ahí del trabajo o que se le pegue cualquier cosa, ¿va? A veces mira uno cualquier cosa acomodado, no, pues yo creo que lo olvidó el dueño, no me lo llevo, dice. Y así hay muchas personas, ¿verdad? Pero aquí no hay estas mañas, hermano. Aquí Cristo nos ha cambiado. ¿Cuántos Cristo nos ha cambiado? Gloria a Dios. Aquí Cristo nos ha cambiado. Y si no, llegando a casa, siga leyendo esta palabra del Señor. Aleluya, que Cristo nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Así dice que no hurte más. Que no hurte más, sino que trabaje, dice, haciendo con su mano lo que es bueno. Es que Dios bendice. Si usted es fiel al Señor, si usted es fiel en su trabajo, Dios lo va a bendecir. Le van a dar aumento ni necesidad que usted pida. Es que Dios es maravilloso. Así que nosotros tenemos que aprender a través de esta palabra del Señor. Muchas veces nosotros pasamos por alto, a veces la palabra del Señor, pero como le digo, a veces Dios siempre es misericordioso y siempre Dios nos habla a través de su palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice, y ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, al fin de dar gracia a los oyentes. Un buen cristiano, un cristiano que busca al Señor, que teme al Señor, Dios siempre, aquel que lo busca, aquel que es temeroso de Dios, no va a salir ninguna palabra corrompida de su boca. Nosotros muchas veces nos vamos a identificar. Nosotros muchas veces, la palabra del Señor dice que hacemos cartas leídas. ¿Para quién? Para los incrédulos, para aquellos que no conocen a Dios. Pero a veces dice, para ser como ese, ¿para qué voy a la iglesia yo? ¿Para qué voy a ser cristiano? Y a veces, muchas veces nosotros hemos probado en nuestro trabajo, en nuestra conducta, en nuestra manera de hablar. Cuando Pedro dice que estaba, cuando había negado al Señor 3 veces, dice que estaba calentándose ahí en esa fogata, y dice, y él también es uno de ellos, porque su forma de hablar, dice, ¿cómo hablaba Pedro? ¿Verdad? Yo creo que estaba ahí, a pesar que ya había negado al Señor, pero él estaba en ese momento arrepintiéndose, meditando lo que había hecho. Dice, en la forma de hablar se parece uno como los de ellos. Qué maravilloso es cuando dice, no, este es cristiano. Él es cristiano, él es cristiana. Cuando lo miran a usted cantando alabanza en su trabajo y de repente se le acerca aquel y usted es cristiano, usted le dice sí, por la misericordia de Dios. Y en la oportunidad, cuando usted empieza a predicarle, cuando usted empieza a presentarle a Cristo, aleluya, es cuando usted, no es necesario a veces que usted vaya y empiece a estar a predicarle, no, usted mismo, ellos mismos se van a acercar a usted en su forma de ser. Oh, usted es cristiano, usted empieza a presentarle a aquel Cristo que fue crucificado en aquella cruz del Calvario. Y entonces
entonces usted empieza a decirle cómo usted era antes y cómo Dios lo transformó. Y usted se empieza a decirle cómo Cristo es maravilloso y también Cristo puede transformarlo a usted. Para Cristo nada es imposible, todo es posible. Solamente usted tiene que creer, solamente usted tiene que abrir su corazón y deje que Cristo cambie su vida y deje que Cristo transforme su vida, su manera de vivir. Es porque para Cristo nada es imposible, todo es posible para Él. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso Pablo testificaba a Cristo cuando él se había convertido al Señor. Mire, cuando se convirtió Pablo al Señor, él empezó a hablar las maravillas del Señor. Y él dice que no lo aprendió ni de los apóstoles. Dice que cuando él lo recibió de lo alto. A los 3 años dice que fue a Jerusalén. Y este hombre empezó a predicar, a hablar de Cristo, a hablar de aquella nueva persona, a hablar de aquella nueva criatura. Y eso lo hace la sangre de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea Cristo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual fuiste sellado para el día de la redención. Mire, también el Espíritu Santo se entristece cuando lo ve a usted haciendo lo que no le agrada al Señor. ¿Qué es lo que nosotros vemos? ¿Qué es lo que nosotros hablamos? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué es lo que nosotros leemos? ¿Qué es lo que nosotros vemos en el teléfono? ¿Qué es lo que nosotros cometemos? Hay cosas que no edifican a nuestra vida. Hay muchas cosas que corrompen nuestra vida. Yo leía en Mateo capítulo 7, estaba memorizando esta palabra donde dice la palabra de Dios, que la luz, que en nuestros ojos es la luz del cuerpo. Que si nuestro ojo dice es bueno, todo nuestro cuerpo estará en luz. Pero si nuestro ojo es maligno, todo nuestro cuerpo estará en tinieblas. Yo memorizaba esos versículos hace como un mes y yo meditaba toda esta palabra, porque primeramente a uno le habla el Señor y yo quiero compartir lo que a mí me ha hablado el Señor. Que nosotros, el Señor quiere que vivamos ya no en el viejo hombre, sino en el nuevo hombre, el cual Cristo ha transformado a través del Espíritu Santo. Por eso dice que ya no vivamos como los incrédulos que no tienen a Cristo, que no imitemos a los incrédulos que no tienen a Cristo, pero a nosotros nos gusta imitar las cosas del mundo. La palabra de Dios dice que los deseos del mundo pasan. Esa es vanagloria. Entonces es perecedero. Pablo dice que pongamos la mirada en las cosas que están en el cielo, no en las cosas de la tierra, porque esto es perecedero, sino en las cosas donde está sentado Cristo. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia.
Alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Yo quiero leer en Hebreos, ya para concluir. Hebreos capítulo 12, verso 15. Mira bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminadas. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su bendición. Para caer de la gracia de Dios solamente es algo tan pequeño. Aquí vemos nosotros el ejemplo que da el libro de los Hebreos, que no seamos como Esaú, que por una comida vendió la bendición. Pero después dice que con lágrimas deseaba la bendición. Llegó ante su padre y le decía si no había una bendición también para él. Ya no había, porque muchas veces jugaba con la bendición que en aquellos tiempos era bendecido el primer hijo del matrimonio. Y la bendición no que era para Esaú, sino era para Jacob, porque la palabra de Dios dice que el grande serviría al pequeño, al menor. Y ahí vemos nosotros cómo después deseando él la bendición con lágrimas. Y muchas veces así puede pasar en la iglesia con nuestra salvación. El libro de los Hebreos capítulo 10 dice que el que piensa estar firme mire que no caiga, sino que nosotros apreciemos la salvación de nuestra alma. Bendito sea el nombre de Dios. Y vemos nosotros aquí que la ira entró en Esaú, que quería matar a su hermano. ¿Cuánto tiempo no duró con esa ira, con ese enojo? Duró como 20 años, porque 7 años trabajó Jacob por una de sus esposas y otros 7 años por la otra, y otros 5 años estuvo ahí, y Dios multiplicó lo que Labán le había robado. Y cuando regresó, venía enriquecido. Y dice que empezó Jacob a ser presente para el encuentro de Esaú. Dice que llegó y lo abrazó. Queremos ver que lo perdonó, ¿va? Y dice aquí, antes dice el 32, sé benignos unos con otros, misericordioso, perdonándoos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ese es el amor de Dios, que nos perdonemos unos con nosotros, con otros. Cierre sus ojos. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta preciosa noche por tu palabra, Padre. Tú eres bueno y maravilloso, Señor, digno de toda gloria, digno de toda honra, digno de toda alabanza. Tu palabra dice: he aquí estoy en la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Porque el que viene a ti no lo echa fuera, dice tu palabra, Padre celestial. Te damos gracias, Señor, y ayúdanos, Señor, cada día a seguir adelante, Padre, buscando, Señor, siempre tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos en esta preciosa noche.
Alabado sea Cristo, Padre. Gracias, Dios mío, porque hasta aquí tú me has ayudado. Hasta aquí, Padre Celestial, tú me has dado la fortaleza, tú me has dado la fuerza para estar en pie, Señor, para seguir buscando siempre tu presencia. Oh Padre Celestial, bendito sea tu nombre, oh Cristo de la gloria. Te damos gracias, Padre Celestial, por todo lo que tú has hecho, Señor amado, en el nombre de Jesús. Ayúdanos cada día, Dios mío, Padre eterno de la gloria. Aquel que está apartado de tu gracia, Padre, levántalo, Señor. Oh Padre, aquel que está caído, oh, restáuralo, Dios mío, en el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Gracias, Jesús. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. No pierda su comunión con el Señor, amada iglesia. Palabra de Dios hemos escuchado en esta noche. El Señor dice que matemos a ese hombre viejo, ya quedó sepultado, y que demos la bienvenida al nuevo hombre, a ese que va a ser conforme a la voluntad de Dios. Esta palabra viene a hablarnos a todos, a todos, a todos, porque la iglesia de Jesucristo está siendo sacudida por la mundanalidad de allá afuera. Pero usted y yo, los redimidos con la sangre de Cristo, sabemos y entendemos que solamente dándole vida al nuevo hombre en cada uno de nosotros, agradaremos al Dios Altísimo, y Él será bendiciendo la vida de cada uno. Bendecimos el nombre del Señor por esta palabra. Dios es bueno, Dios es maravilloso. Dios quiere que nosotros no nos perdamos, sino que procedamos a ese arrepentimiento genuino, porque Él quiere que seamos salvos. Y esta es la palabra que predicamos, esta es la palabra que nos va a llevar a la salvación. Algunas veces la palabra toca nuestra vida, y algunas veces también no nos alegra mucho el escuchar la palabra, pero si la ponemos por obra, entonces seremos verdaderamente libres, tal como lo dice la propia palabra. Vamos a estar de pie, amada iglesia. Damos gracias a Dios por todo lo que nos ha permitido hacer hasta este momento, porque lo hemos hecho para la honra y la gloria de su nombre, del que vive y reina por todos los siglos. Bendito sea el Señor. Damos un saludo a nuestra hermana Albina Montes. Ella recibía a Cristo en su corazón el sábado pasado en la célula que presiden nuestra hermana Leila y nuestro hermano Joel Arévalo. Y Dios es bueno. Si es para Cristo, denle las palmas con alegría de corazón, porque dice la palabra que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta de ángeles allá en el cielo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar orando por las necesidades del pueblo. No quiero pasar desapercibido el anuncio de que mañana tenemos oración a las 5 de la madrugada. Estamos acá ya con las puertas abiertas, esperando a todo aquel de buena voluntad que venga a orar. ¿Verdad? Esto no lo digo yo con ninguna alevosía. La oración es para el que quiere buscar a Dios. Gloria a Cristo. Amén. Estaremos orando también por los enfermos de la congregación. Estaremos orando también por nuestro pastor Fidel Portillo y su esposita hermana Rosita, que ya vienen en camino. Y que sea Dios tomando el control de ese avión, ¿verdad? Para que los traiga sanos y salvos, así como les llevó, así que les traiga de regreso. Amén. Bendito sea Dios. Tenemos unas peticiones acá de oración por hermana Mabel Fuentes, porque sale de viaje para El Salvador. Bendito Dios. Ahí me saludan al presidente Bukele, ¿verdad? Porque honra al que honra merece. Bendito sea Dios. Vamos a estar orando también por hermano José Maradiaga, por la salud de hermana Erlinda Martínez,
por la salud de la niña, nuestra hermanita Ruth Portillo, por nuestra hermana Maritza Rodríguez. Estaremos también orando por la niña Helen Berenice. Ella es sobrina de nuestros hermanos Raúl y Katy Quintanilla. Tiene cáncer, la ciencia ha dicho que ya no hay esperanza, pero nosotros sabemos que tenemos a un Dios, al Dios de los imposibles, y que si Él va a ser propicio a nuestra oración, entonces veremos un día testificando acá de la maravilla que Dios ha obrado. Vamos a orar con fe para que sea el Señor obrando en la vida de esa niñita. Amén. Asimismo estaremos orando por la salud de un sobrino de nuestro hermano Omar Mijango. Él llegó recientemente aquí al país, pero llegó con un problema de salud muy serio. Ha estado en el hospital y también esperamos en Dios que sea Él restaurando esa salud y sacándolo de ese hospital sano y salvo, en el nombre de Jesús. Si alguien está enfermo acá en la congregación y tiene fe que pasando al frente el Señor pueda obrar en su vida, puede hacerlo. Yo suelo pregonar, amada iglesia, que no es el toque de la mano del hombre sobre la cabeza del hombre lo que va a sanar la enfermedad. Es el poder de Dios conforme a nuestra fe, en el nombre de Jesús. Inclinamos nuestros rostros, amada iglesia, cerrando nuestros ojos. Venimos en palabras de oración diciéndole: Señor, mi Dios todopoderoso, en el nombre de Jesús, este pueblo nos acercamos ante tu presencia para que seas tú bendiciendo cada petición, para que seas tú sanando cada enfermo que hay en la congregación y también en los medios de comunicación. Nos unimos en oración con ese pueblo que está conectado con este servicio, elevando nuestra súplica, Señor, para que seas tú concediendo las peticiones de nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, sana a los enfermos. Nosotros sin ti, Señor, no tenemos esperanza. Nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra salud está en tus manos, Padre eterno, y por eso venimos ante ti, mi Dios, suplicando, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, que seas tú propicio con estos enfermos, Padre, y que seas tú, Padre, tocando cada cuerpo, trayendo sanidad. Sanidad, Señor, para nuestro hermano José Maradiaga. Sanidad para nuestra hermana Erlinda Martínez. Sanidad para Ruth Portillo. Sanidad para nuestra hermana Maritza Rodríguez. Sanidad para la sobrina de nuestros hermanos Quintanilla. Padre, tú conoces la pesadumbre que hay, Señor, la tristeza que hay en esta familia por tener a una niña con cáncer, Señor, pero nosotros confiamos, Señor, con todo nuestro corazón que tú estás obrando y que nuestros ojos pueden llegar a ver, Señor, ese milagro hecho una realidad, Padre, ver a una niña completamente sana asistiendo, Señor, a los cultos de la iglesia para venir a darle honra y gloria a nuestro sanador, a nuestro Salvador, a Jesucristo el justo. Bendito sea mi Padre. Oramos asimismo también por la salud del sobrino de nuestro hermano Omar Mijango, para que seas tú, mi Dios, sanándole de esa enfermedad. Una vez más ponemos en tus manos a Helen Berenice, Señor, para que seas tú sanándole, Padre. Ella tiene apenas 5 años de edad, Señor, y tú conoces el propósito que tú puedes tener para la vida de ella. Bendito sea mi Padre. Ahora, Señor, también ponemos, Señor, nuestra petición para que seas tú, mi Padre, llevando con bien a mi hermana, Señor, a nuestros hermanos en su viaje al Salvador. Hermana Mabel Fuentes, ella tiene, Señor, la fe en que tú le llevarás con bien, y nosotros te rogamos en el nombre de Jesús que así sea, Padre eterno. Bendito sea mi Dios. A ti venimos, Padre, porque sabemos que los que a ti miraron
fueron iluminados y sus rostros no fueron avergonzados. En ti creemos, en ti confiamos, Padre. Ahora, Señor, te ruego, Padre, que seas tú tomando el control de ese avión a donde nuestro hermano pastor Fidel viene con su esposita, nuestra hermana Rosa Bonilla, Señor, para que les traigas con bien, para que no haya ningún inconveniente en el camino y que tengan, Señor, la bendición de llegar sanos a casa. Señor, te lo pedimos todo con nuestra fe, Padre, de que tú obrarás, porque somos tu pueblo, somos tus hijos y estamos, Señor, invocando en el nombre de Jesús que seas tú, Padre, concediendo las peticiones de nuestros corazones. Ahora, Padre, nos vamos a ir de este lugar, pero no de tu presencia. Nos vamos a casa, Señor, y con tu favor estaremos aquí mañana temprano en la oración a las 5 de la madrugada. Concédanos, Padre, ese privilegio maravilloso de abrir nuestros ojos y encaminar nuestros pasos para estar aquí en tu templo, mi Dios, adorándote, orando ante ti, Padre, para que la bendición del Altísimo descienda sobre tu iglesia remanente fiel. Bendito sea mi Dios. Bendecimos a nuestros hermanos que están conectados en los medios de comunicación y te rogamos, Padre, que les bendigas grandemente, grande y poderosamente. Bendígalos, Padre. Señor, llévanos con bien a casa y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vaya con cada uno, y damos una ofrenda de palmas al Señor. Que Dios